Conexión Económica. Noticias empresariales, avances y resultados de los negocios, alianzas corporativas. Nosotros le estamos apostando el hecho de que las tasas de interés vengan bajando. La información que necesitas conocer para tomar mejores decisiones. En Conexión Económica, de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El precio del café. ¿Qué opciones habrá de inversión? Un microempresario máximo tiene... Conexión Económica, en Cámara FM. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Santamaría Villota y es un gusto saludarlos este nuevo inicio de semana, hoy lunes 23 de febrero del año 2026. Estos son los titulares para hoy. AmCham Colombia analiza fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que tumbó aranceles globales de Donald Trump. Ministerio de Hacienda citó a los bancos este lunes para socializar proyecto de inversiones forzosas. Fitch Ratings alerta que alza del 23% en el salario mínimo agrava el riesgo pensional. Gobierno publica borrador para fijar precio de vivienda BIS y BIP en pesos y evitar indexación automática al salario mínimo. Puerto Antioquia recibió los primeros contenedores de eCity, Grupo Nutresa, Familia y Corona. Autolarte celebra 75 años con millonaria inversión de 7.000 millones de pesos para liderar la movilidad eléctrica. Medellín lanza Brese, el proyecto BIS con inversión histórica en subsidios. Y EPM rechaza fórmula de la CREG, advierte riesgos de desabastecimiento y freno a la inversión. Estas y otras noticias a continuación en Conexión Económica, aquí en Cámara FM. Bienvenidos. Comenzamos. La Cámara de Comercio Colombo-Americana AmCham Colombia emitió un análisis sobre la histórica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que por 6 votos contra 3 declaró ilegales los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La presidenta del gremio, María Claudia Lacutir, explicó que el fallo deja un mensaje jurídico claro. Un arancel constituye un impuesto y esa facultad corresponde exclusivamente al Congreso, por lo que la norma, que solo permite regular importaciones, no autoriza al Ejecutivo a establecer gravámenes unilaterales. AmCham precisó que, aunque el efecto jurídico es inmediato, la implementación operativa no lo será. Sin embargo, eso no significa que automáticamente en frontera dejen de cobrar de inmediato los aranceles. La implementación operativa va a depender de las instrucciones formales de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza y de Ajustes Administrativos. Tampoco la Corte definió un esquema automático de devolución. Las posibles reclamaciones van a depender del estado de cada una de las importaciones, si está liquidada, en revisión o dentro de los plazos de protesta, conforme a la normatividad aduanera de Estados Unidos. Es importante aclarar que esta decisión no elimina los aranceles basados en otras leyes, como son las secciones 232, 301, 201 o 122, que tienen procedimientos y fundamentos propios. Sobre este mismo tema también se pronunció el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina. Tampoco sabemos, porque no lo dice el fallo de la Corte, qué va a pasar con los aranceles pagados. Muy seguramente vendrán las demandas en los estados para recuperar esos aranceles pagados. Tendremos que hacerle seguimiento a esta noticia, que por ahora es que los aranceles de Trump, ese mundo de aranceles, se caen. Se conservan los aranceles que se impusieron con base en la ley de comercio. El arancel al acero, al aluminio, esos siguen con vida. Esta semana, sin embargo, hay que estar muy atentos porque luego que la Corte Suprema anulara los aranceles de emergencia, el presidente Donald Trump anunció inmediatamente un nuevo gravamen global, esta vez del 10%, invocando la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Argumentando problemas de balanza de pagos. La nueva medida, que entraría en vigor esta semana, tiene un límite temporal de 150 días y una tasa máxima permitida del 15% y ya se suma a los aranceles sectoriales ya vigentes bajo las secciones 232 y 301. Habrá que estar atento al desarrollo de esta información.
En el ámbito nacional, la noticia más destacada es que el Ministerio de Hacienda convocó a los presidentes de las principales entidades financieras a una reunión hoy lunes 23 de febrero en Bogotá. Esto con el propósito de notificarles el decreto que establecerá inversiones forzosas, una figura que obligaría a los bancos a destinar parte de sus recursos a líneas de crédito específicas para atender la emergencia climática y respaldar a las pymes afectadas por el alza salarial. Este anuncio ha generado, por supuesto, un fuerte rechazo en el sector. La Asociación Bancaria Asobancaria explicó que los recursos no pertenecen a los bancos, sino a más de 35 millones de ahorradores cuyos depósitos superan los 900 billones de pesos. El gremio estima que si se detrae el 5% de esos recursos del circuito ordinario de crédito, las tasas de interés podrían aumentar entre un 50 y 100 puntos básicos. El crecimiento económico se podría reducir 0,3 puntos porcentuales y un crédito hipotecario de largo plazo podría encarecerse hasta en 37 millones de pesos. Así lo explicó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. Entonces, lo primero, no es una inversión forzosa para los bancos, es una inversión forzosa para los colombianos. Digamos, esto no mete en cintura a los bancos, no penaliza al sector financiero, no tiene el propósito de reducir las utilidades del sector financiero, tiene el propósito de llevarse un pedazo del ahorro de los colombianos y administrarlo el gobierno. Los colombianos ahorran 790 billones de pesos, no son los depósitos de Colombia. Esa plata está protegida por el sistema financiero y determinada con criterios de mercado. Esa plata no se pierde, tiene seguro de depósito, los bancos entregan créditos con unos criterios de eficiencia supremamente regulados. Entonces el propósito de una inversión forzosa es que parte de esa plata sea destinada y manejada por un gobierno. Es una intromisión, es meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos, y lo segundo es que no solamente le lleva una parte del ahorro, sino que le sube la tasa de interés. La calificadora de riesgos Fitch Ratings advirtió que el incremento del 23% en el salario mínimo, que además fue ratificado el pasado viernes por el Gobierno Nacional a través de su Ministerio de Trabajo, es muy superior a la inflación de 2025 y genera un deslizamiento que amenaza la solvencia de aseguradoras y fondos de pensiones, al indexar el 75% de las rentas vitalicias al salario mínimo. El desbalance entre activos y pasivos obligará a las compañías a fortalecer reservas técnicas que ascienden a más de 66 billones de pesos, entre un 15 y un 20%, impactando la rentabilidad del sector. Por ejemplo, Protección S.A. aseguró que el capital necesario para financiar una pensión mínima saltaría de 350 millones a más de 550 millones de pesos debido al alza salarial. El riesgo también se agrava con el decreto 1485 de 2025, que retiró parte del respaldo estatal para cubrir la brecha, trasladando la responsabilidad a las aseguradoras y pudiendo obligar al Estado a actuar como garante de esta última instancia, con efectos fiscales adversos. A esto también se suma la propuesta del gobierno de limitar al 30% a la inversión extranjera de las AFP, que hoy administran más de 527 billones de pesos, con un 49% en el exterior, reduciendo la rentabilidad de los portafolios y, según la Contraloría, podría hasta recortar un 30% las pensiones superiores a los 2 salarios mínimos. El Ministerio de Vivienda publicó en las últimas horas un nuevo borrador de decreto que modifica la comercialización de vivienda de interés social BIS y prioritario BIP, estableciendo que su precio deberá fijarse en pesos colombianos desde el momento de la separación o promesa de compraventa y no podrá indexarse automáticamente al salario mínimo. El proyecto mantiene los topes legales vigentes de 135 salarios mínimos para BIS y 90 para BIP, con excepción de 280 en San Andrés, pero aclara que estos son valores máximos de referencia y no equivalen al precio final, el cual debe responder a factores reales como costo de suelos, materiales y mano de obra. La medida, justificada en la protección del consumidor y la seguridad jurídica, busca evitar que incrementos desproporcionados del salario mínimo, como el 23,7% de este año, se trasladen automáticamente al valor de la vivienda, afectando el cierre financiero de los hogares. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció que ejercerá labores de inspección y control y solo se permitirán ajustes excepcionales respaldados en el índice de costos de la construcción del DANE. El borrador se encuentra en consulta pública y, de aprobarse, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
En noticias regionales les contamos que en un hito que marca la transición de la infraestructura a la realidad operativa, Puerto Antioquia recibió oficialmente este fin de semana sus primeros contenedores de carga seca con la participación de gigantes industriales como Grupo Nutresa, Grupo Corona, Familia y Grupo eCity, que confiaron sus mercancías a la nueva terminal en Urabá. La vicepresidenta comercial Gina Castro calificó este hito como histórico y destacó que el puerto abre al mercado global la mejor esquina de América, validando la confianza del sector privado en la eficiencia logística de la región. Esta operación cuenta ya con un blindaje institucional sólido. La DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera desplegaron un grupo operativo permanente en Turbo para garantizar la seguridad fiscal, la inspección de contenedores y el cumplimiento de estándares internacionales. Este soporte asegura la integralidad de la carga desde su llegada hasta el embarque, en un corredor que conecta los centros productivos de Medellín, el eje cafetero y el norte del Valle del Cauca con el Caribe. Febrero del 2026, un mes histórico para la logística de Colombia. Puerto Antioquia abre sus puertas, Urabá abre sus puertas a Colombia y al mundo. Hoy es un día de celebración. Recibimos los primeros contenedores de carga seca de nuestros empresarios colombianos. Gracias Grupo eCity, Grupo Nutresa y Grupo Corona. Hoy recibimos su carga, su más valioso tesoro, y junto a nuestros procedimientos, nuestro equipo, vamos a cuidar de ella para llevarla al mundo entero. La Administración Distrital de Medellín, a través de ISBIMED, anunció la inversión de más de 16.300 millones de pesos para subsidiar las cuotas iniciales del proyecto habitacional Brece, ubicado en el sector de Pajarito, corregimiento de San Cristóbal. Este esquema permitirá que el subsidio distrital alcance los 30 salarios mínimos legales, lo cual permite que un hogar que ahorra previamente 5,5 millones pueda acceder a una cuota mensual de 680.000 pesos durante la preventa. A través de esta iniciativa se busca romper la barrera del ahorro para familias que pagan arriendo mientras construyen su vivienda propia. Óscar Andrés Cardona es el director de ISBIMED. Brece es un proyecto habitacional de interés social desarrollado por la Alcaldía de Medellín que ya se encuentra en construcción. Está ubicado en la Comuna 60, en San Cristóbal, en el sector de Pajarito. Desde el distrito estamos haciendo una inversión histórica en subsidios. Particularmente en Brece se entregarán alrededor de 16.320 millones en subsidios a la cuota inicial. Este alivio financiero que está entregando el distrito le va a permitir a las familias romper esa barrera de ahorrar mientras pagan arriendo, permitiéndoles entonces vincularse a un proyecto y hacer realidad ese sueño de tener su vivienda propia. Empresas Públicas de Medellín, EPM, anunció que no se acogió a la fórmula tarifaria propuesta por el Gobierno Nacional y la CREC para la energía en bolsa, al considerar que el mecanismo propuesto fija un precio de referencia en 327 kWh para plantas renovables y al carbón, generando penalizaciones económicas injustas frente a otras tecnologías y desincentiva la inversión en nuevos proyectos de generación, vitales para atender la demanda futura. La compañía aclaró que la fórmula no tiene efectos inmediatos en la factura de los usuarios, ya que el precio actual en bolsa ronda los 100 kWh y el mecanismo solo se activaría al superar los 327, pero advirtió que su aplicación futura podría alterar el planteamiento energético y poner en riesgo los niveles óptimos de los embalses ante la llegada del fenómeno del Niño. EPM fundamentó su decisión en 3 pilares estratégicos: la protección de los embalses, pues acogerse a la fórmula obligaría a modificar la gestión técnica de los recursos hídricos, el riesgo de abastecimiento al desestimular la entrada de nuevas plantas renovables y el análisis de la resolución 701-118 de la CREC que la empresa estudia para tomar una decisión responsable sobre la confiabilidad del sistema. Finalmente, la empresa reafirmó que su prioridad es garantizar que el servicio nunca se interrumpa, incluso en condiciones climáticas adversas. Y ya para finalizar, revisemos los principales indicadores económicos con los que comenzamos esta semana. El dólar tendrá una cotización inicial de 3.691 pesos con 34 centavos. El euro a 4.350 pesos con 98 centavos. La onza Troy de oro a 5.086 dólares con 04 centavos. La libra de café colombiano a 3 dólares con 27 centavos. El barril de petróleo Brent a 71 dólares con 63 centavos. Y el Bitcoin desde 67.741 dólares con 30 centavos. De esta manera llegamos al final de Conexión Económica. Este es un programa de Cámara FM producido por abceconomia.co. Hasta la próxima.
Conexión Económica. Noticias empresariales, avances y resultados de los negocios, alianzas corporativas. Nosotros le estamos apostando el hecho de que las tasas de interés vengan bajando. La información que necesitas conocer para tomar mejores decisiones. En Conexión Económica, de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.